Amigos, feliz jornada. Nuevamente encontrándonos a través de esta plataforma para conversar acerca de los diferentes temas que consideramos nosotros interesantes, porque obviamente nos llaman la atención y creemos que son también de vital importancia para ustedes, que son temas en los cuales se puede tomar un aprendizaje, se puede hacer una reflexión y se puede sobre todo hacer las observaciones inherentes a los casos en cada uno de ellos. Como siempre, me acompaña mi hermano Abdías Enrique Arteaga Troconis desde Nashville, Tennessee. Este servidor Leonardo Pérez desde Houston, Texas. Hoy haciendo nuestro Claramente Hablando para hablar de un tema muy importante, porque es un tema realmente fundamental, neurálgico para la vida, no solamente de los venezolanos que estamos fuera del país, sino para toda aquella persona que en algún momento de su vida decidió emigrar, es decir, salir de Venezuela, de México, de cualquier país, de su país, de su origen, moverse. Y pues por razones de la vida, a veces hay que vivir situaciones muy incómodas para despertar y darnos cuenta de que hay que tomar las riendas de este tipo de situaciones en lo que se refiere a todo lo que es en la parte migratoria, la legalidad que cada uno de nosotros debe tener y de sopesar precisamente el dar el paso de la migración, darnos cuenta de qué es lo mejor, sacar cuentas precisamente. Y bueno, para eso estamos hoy aquí y les dejo de inmediato a Díaz para el saludo y que conversemos entre nosotros y con ustedes a través de las mensajerías que tiene la plataforma YouTube, que gracias por los comentarios que nos han llegado, las diferentes personas que nos ven y de todos ustedes. Aquí abajito, déjenos todos los comentarios, inclusive los temas que ustedes creen también pertinentes, porque son ustedes los que nos van indicando el guión de este programa que no tiene guión. Abdías, feliz tarde. Feliz tarde, Leo, y saludos a todos los que nos escuchan a través de nuestro programa y esta plataforma de YouTube, Claramente Hablando, hoy en nuestro sexto programa correspondiente a esta semana, el cual sale todos los lunes, como ya ustedes saben, a partir de las 9 de la noche, hora del este. Hoy de verdad venimos con un tema, digamos, triste, que no es una característica entre Leo y yo, y sobre todo la mía, que siempre estoy alegre, pero es una tragedia que ha sucedido en la ciudad de Juárez, en México, donde han perdido la vida 40 latinoamericanos, entre ellos 13 venezolanos, y de verdad eso en lo particular me tiene muy triste y conmovido por esta tragedia y la pérdida de esas personas, gente que simplemente buscaba otros destinos mejores, con mayores posibilidades, porque en su país no la tenían, pues, y eso para nosotros es algo que está muy cercano, porque anteriormente nosotros no sabíamos nada de eso y ahora como inmigrantes sabemos que todo lo que sufre una persona que incluso viene caminando por una selva y tiene que llegar y pasar por todos esos países, de verdad, de muy mala manera, pues, porque Sí. es muy difícil el llegar. Imagínense que es difícil llegar en avión y establecerse aquí y hacer una nueva vida. Imagínense esas personas que, bueno, tienen ese deseo de llegar y se vienen así de esa manera caminando. Entonces, esa tragedia que ha sucedido esta semana en Ciudad de Juárez, que de verdad es muy lamentable. Bueno, en primer lugar, yo creo que no debió suceder por cómo se sucedieron los hechos, ¿no? Y se pudo haber evitado, pero lo que me preocupa es, en primer lugar, que eso se da en una ciudad que es frontera con los Estados Unidos, ahí en El Paso, y que por tradición, por muchos años, más de lo que hemos vivido nosotros como venezolanos, ha sido una ciudad de inmigrantes. Y entonces, yo poniendo un poquito esto en contexto, esas personas que fallecieron ese día allí es porque precisamente se había dado una denuncia de ese pueblo, de esa gente que estaba trabajando, muchos en semáforos, limpiándole los vidrios a los carros, vendiendo cositas, tal. También hubo denuncias de que había unas mujeres que le habían arrebatado las carteras a otras. Yo no quiero justificar a esa gente que robó o que pudiese estar haciendo algún acto delictivo, pero también a veces hay que ponerse en los zapaticos de la gente que no tiene ni siquiera para comer, tal. Y esa medida que ha implementado el Estado americano con México
donde le dice, no, a la gente que esté allá, que se quede allá. Nosotros entendemos y creemos que debe haber, estoy seguro que sí, un tipo de financiamiento para que esas personas estén en mejores condiciones que las que realmente están. Porque tengo muchos conocidos que han llegado a la frontera de Estados Unidos y los han atendido muy bien, de verdad. O sea, hay gente que yo he tenido contacto que me han dicho, no, hermano, de verdad, en esos refugios, bueno, no es que estoy en un hotel 5 estrellas, pero por lo menos tenemos lo básico, tenemos la comida, tenemos donde asearnos, tal. Eso en México no sucede. Entonces, esa forma como esa gente los apresan como si fueran unos delincuentes y los llevan a un refugio que no es refugio, sino que es como especie de un retén de cualquier penal que esté allí, cualquier persona que tenga una condena o un preso, pues. Entonces, claro, le dicen, no, los vamos a deportar. Ellos toman como acción incendiar, porque realmente sí fue así, quemaron la celda donde estaban con unas colchonetas, pero lo que ellos no se imaginaron a más nunca es que quienes estaban allí custodiándolo no iban a abrir la puerta. Entonces, yo quisiera, antes de seguir con la conversación, que nosotros escuchemos las declaraciones del presidente Manuel López Obrador Andrés Manuel. sobre este tema. Se produjo pues un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Ajá, Leo, mira lo que dice el presidente López Obrador. Él prácticamente dice allí que ellos son los culpables, pues. O sea, ellos fueron los culpables porque se quemaron, pero no dice, pero que sus empleados, porque él es el máximo representante del gobierno, Sí. no les abrió la puerta, hermano. Fueron todos dolentes totalmente, allí, imagínate. Abdías, en lo que dice López Obrador, que cronológicamente, por darle ese término, él da la historia de la misma forma que la indicas tú, ¿no? Y él como principal vocero de la representación del Estado, de la República de los Estados Unidos Mexicanos, un Estado federal, pues indica de lo que ha ocurrido allí. Más allá, ¿qué percibo yo de ese discurso de López Obrador? Más allá de decir, estos fueron los hechos, él está calificando los hechos. Él está siendo tendencioso. Él está indicando que esa gente, como si esa gente no valiera nada, porque algunos estaban en los semáforos pidiendo, lavando vidrios, lo que se ve en muchos países del mundo donde hay pobreza. Sí, prácticamente donde hay como migración. que, disculpa, nos están molestando. Claro, pero eso él justifica todo diciendo precisamente eso. Bueno, y había muchachas, mujeres que indican que tenían acoso, otras que fueron molestadas, y bueno, que estaban siendo un estorbo de una u otra manera para la sociedad, aunque eso es una palabra mía, pero en mi percepción, aclaro, pareciera estar justificando lo ocurrido. Ahora, ¿qué pasa aquí, Abdiel? Fíjate. ¿Por qué si estas personas de las cuales ya habían recibido las autoridades quejas de su conducta ilegal, más allá de la llegada, si, para los que llegaron, porque, hey, estemos claros, en la frontera con México, que es el único país con los que Estados Unidos hace frontera por el sur, 4 estados de Estados Unidos y 5 estados de los Estados Unidos mexicanos son los que se unen en la frontera sur.
no todos llegan caminando por el Darién. Hay personas que llegaron en avión. De un punto a otro llegaron en avión, pero para llegar hasta allí, para poder pasar, sí lo terminan haciendo caminando. Bueno, no les dejan hacer. Hay un programa de Estados Unidos que se llama el Quédate en México, que es el hacer todos tus procesos, toda la tarea que necesites hacer para entrar a los Estados Unidos desde México, y está la aplicación, la CBP One, para que puedas solicitar tu I-94, que es tu permiso de acceso a la tierra norteamericana. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Si ya la autoridad había recibido quejas, como que alguien, una mujer, dijera, mire, mi vecino, que es un mexicano, por hablar porque estamos en México, me está haciendo esto, esto y aquello, ¿por qué la policía no hace nada? ¿Por qué entonces mantienen esas personas en lo que Andrés Manuel López Obrador dice que es un refugio, y no es un refugio, un centro de detención? Porque esos refugios, para los que están diseñados, o sea, los verdaderos refugios, es para dar refugio y techo, hospedaje a las personas. Esas personas, en muchos casos, que yo los he conversado, no porque necesariamente me atienda a sus casos, sino porque conozco amigos, amigas que están aquí en Texas, otros que están en Oregon, otros que están en Florida, otros que están en Utah, han pasado por ese tipo de situaciones y yo les pregunto, contame cómo te fue. ¿Qué hiciste? ¿Cuántos días te pusieron preso? ¿Estuviste preso? Y tú dices, no, me dieron comida. En algunos les pusieron uniformes, en otros no les ponen uniforme, pero el trato es muy diferente. Ahora, esos refugios, las personas entran y salen. Donde estaban estos hermanos latinoamericanos, no era un refugio, eso era un centro de detención. Era un centro de detención porque estaban presos, totalmente presos. Ah, cometieron un delito los que cometieron el delito. Por eso hice la aclaratoria que no todos entraron de manera ilegal a México. Y el delito en tal caso sería la intención de, o no la intención, el pasar a Estados Unidos sin inspección, ahí sí estás cometiendo un delito. Si lo hiciste en México, lo hiciste, cometiste un delito. Por eso es que no son centros de detención lo que eso lleva. ¿Me explico? Sí. Me explico, ok, no todos están ahí, pero ahí los tenían todos presos. No sé si es que de pronto todos pasaron por esa vía. Bueno, cometieron un delito migratorio, pero para eso existe una normativa, no es un delito criminal, no es que asesinaste, no es que cometiste un homicidio, hiciste un maltrato específico, es otro tipo de delito que se trata de una manera diferente. Es un delito migratorio, ciertamente, pero no amerita ese tipo de situaciones. Ahora bien, estaban ahí. Supongamos que ahí estaban porque era el único lugar que ellos tenían para poderlos resguardar, pues, para poderlos tener. ¿Por qué la actitud ante los funcionarios públicos y privados? Porque luego hay, que se los vamos a mostrar más adelante, una nota de una cadena de televisión, una de las cadenas, o tal vez la más fuerte de México, eh, en la que indican que ahí hay personal público y privado, es decir, hay funcionarios del Instituto Nacional de Migración y hay seguridad privada. No hacen nada cuando se crea el incendio, que el incendio es creado como protesta. Juntaron las colchonetas y les prendieron fuego como medida de protesta, porque los iban a deportar hacia abajo, es decir, hacia el sur, no los iban a deportar por otro lado, no los iban a sacar de México para Estados Unidos, los iban a mandar hacia abajo, que son, creo que Belice y Guatemala, los países que hacen frontera hacia el sur con México. Y bueno, la gente empezó a protestar. Habría que ver si esa sería la única razón. Pero hay otra cosa aquí también, y hay que ser serio, y hay que ser, ve, hasta crudo. Podrá sonar coño de madre, y discúlpenme la frase, pero cuando uno emigra, cuando uno se mueve hacia otro país, uno no puede pretender que el otro país haga lo que yo creo que tiene que hacer conmigo. Uno tiene que ser conteste. Yo no puedo ir a tu casa. Si yo soy fumador, yo puedo fumar en mi casa, en el patio, en la calle, donde yo quiera, pero yo te voy a visitar a ti. Y no porque yo sea fumador, yo tengo derecho a fumar en tu casa. Si vos me decís, hermano, aquí no se fuma, en los predios de mi casa no se fuma, yo tengo que adaptarme. Yo no puedo salir a decir, no, vos estáis en contra, vos sois un fumador, ¿cómo se llama? Fóbico, fumador fóbico, porque no me dejáis fumar. Son las reglas tuyas. Entonces hemos visto, hay que ser claros y hay que tratar de ser, miren, con el dolor del alma, porque se trata de vida, pero hay que aprovechar para decir el tema. Hemos visto que la gente llega y dice, ¡epa!
me tienen aquí preso, no me dan, un ejemplo, las 3 comidas, no me dan lomitos, sino que lo que solamente me están dando es arroz con pollo, o me están dando saguchitos, yo quiero que me den carne, que la Bueno, choneta es de apenas 15 pulgadas, y yo quiero una de 30 pulgadas. Coño, hermano, eso hasta poco. hasta Y me ahí, tenéis que tal, eso es otra cosa. O sea, esto lo traigo a colación porque las personas que nos ven, nuestro público, el 65% o el 75% del público de este programa es venezolano. Listo por las estadísticas que las estuve viendo temprano hoy. Es venezolano y nos van a escuchar muchas personas de Venezuela y nos escuchan también muchas personas y nos ven de aquí de Estados Unidos y de cualquier otra parte del mundo que se lo pueden pasar, no solo a los venezolanos, obviamente es lo más común porque somos nosotros los venezolanos y es nuestra comunidad natural, pero tenemos que ser claros que si vamos a emigrar, si nos vamos a mover, tenemos que estar conscientes de qué es lo que debemos hacer y cómo debe ser nuestra conducta. Pum, hago ese paréntesis. Ahora bien, lo sucedido, que son las muertes. Mira, López Obrador allí está totalmente lavándose las manos a mi percepción, justificando el por qué las personas se murieron. Bueno, no, es que ellos pensaron un incendio y ajá, eran ahí personas que él dice, es estaban como que limpiando, o sea, como que, se bueno, suicidaron, no se suicidaron, casi sí, se suicidaron. prácticamente. O sea, por favor, ellos, a mí en lo particular es una falta de respeto que miembros de 6 países, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guatemala, Salvador y Honduras, estaban allí. Y por Y un cierto, la embajada colombiano, venezolana habló 3 días después y habló la embajada, que es también su función, o sea, tiene su competencia, pero el gobierno nacional no ha dicho nada. Venezolano, por hablar de venezolano. Desconozco de verdad si el colombiano, el ecuatoriano y los demás países centroamericanos han dicho algo al respecto de las muertes de sus conciudadanos. Pero la actitud, hermano, que se le vio a esa gente, como si estuviesen caminando al lado de la parrillera donde se está haciendo la comidita del domingo. correcto. Ah, era humo, ahí tal. Y cuando ya vieron que eso estaba muy poblado de humo, ahí sí salieron corriendo, pues obviamente estarían ahogando ellos mismos. De hecho, Pero se nota en los videos, que también lo vamos a colocar. vamos a colocar en este instante, antes que sigáis conversando, para que la gente pueda ver en detalle qué fue lo que realmente sucedió y cómo esa gente no hizo absolutamente nada para salvar esa vida. Adelante. Adelante, video. Bueno, y ahí Fíjate ustedes que se ve pudieron, ya inclusive, ustedes disculpa, pudieron, tía, cómo se nota que el que estaba preso ahí, por lo que estaba preso, patea la puerta sí, claro, claro. y ni bolas le paran. Y ellos no y inmediatamente eso se llenó muy rápido de humo y bueno, lamentablemente perdieron la vida esas 40 personas que realmente mueren es asfixiadas porque no es el humo Fueron el que quemados. no, la mayoría no fue quemado, sino asfixiado. Entonces, yo de verdad lo que quisiera en este momento es extender mis condolencias a esas 40 familias latinoamericanas, pero también quiero resaltar con respecto a eso que estabas diciendo de que los venezolanos y todos los inmigrantes quieren tener como que un privilegio. Lo que sí yo de verdad creo es que en esta tragedia en particular se ha exacerbado eso que hemos venido escuchando y viendo a través de las redes sociales, como es la xenofobia. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente existe. O sea, nadie quiere tener a los inmigrantes en ninguna ciudad. ¿Por qué? Porque la colapsan realmente, porque es mucha gente. Entonces, eso que vemos que ha sucedido en Perú, que han matado gente, bueno, en Perú hasta llegaron a quemar a un muchacho venezolano, tal. Es prácticamente lo que acaba de suceder, pero A mayor escala. a mayor escala. Entonces, ese hecho como tal de que se haya exacerbado tanto esa xenofobia, producto de eso, pues de que molestamos en todos lados, es lo que yo veo como que está como que cogiendo mucho auge, ¿no? De que y suceden estas cosas como esa indolencia que ustedes acaban de ver allí en esos funcionarios que no hacen absolutamente nada por ayudar a esa gente que está ahí
y salvarle la vida porque como que no vale nada, pues, o sea, mejor que se incendien, ¿entiendes? O sea, Ella, mejor que tía, se pero es que mueran. parecía, yo sentía, yo dije, bueno, aquí hay dos cosas, o una orden del Estado directa, y no quiero ser con esto irresponsable, estoy hablando nada más de un pensamiento, no estoy señalando nada directamente, o fuesen los carteles, o que hubiesen sido los carteles que mandaron a hacer ese tipo de cosas, porque para nadie es un secreto que en esas áreas los carteles de tráfico de personas, de drogas y demás, controlan Ciudad Juárez, El Paso, que era una sola ciudad, eso era una sola ciudad. Sí. Cuando se divide, cuando se separa Texas de México, que es el río que los divide, bueno, quedó, la ciudad se llamaba El Paso de Juárez, originalmente. Entonces queda El Paso en Texas, Estados Unidos, y Ciudad Juárez, ahí en Ese es Chihuahua. es el En mismo caso Chihuahua. de la Guajira venezolana con nosotros los guajiros, es lo mismo. O sea, los mexicanos dicen, no, hombre, si ya yo estaba aquí antes, dicen. Sí, hay unos que te dicen, Porque es yo la no me pasé realidad. la frontera se pasó a mi familia, te dicen. Exactamente. Entonces, eso es lo que me preocupa. O sea, me preocupa es que se dio ese caso y se dio esa indolencia de esa gente en una ciudad que está muy circunstanciada con eso, con eso. Ellos han vivido toda la vida en eso, ¿me entiendes? O sea, eso de que esa gente actúa de esa manera, siendo ellos dolientes, que estoy seguro que ellos tienen gente que ha inmigrado para acá, para los Estados Unidos, que ha pasado por todas esas vicisitudes y tal, y los tipos estuvieron como que nada, o sea, nada, que se quemen, pues. Entonces, Doloroso. yo sí creo que ellos no fue que se quemaron, sino que ellos permitieron que se quemaran. Claro, es que por eso fue que yo hice mi primer comentario e hice el paréntesis acerca de que el que migra tiene que también ver, porque todas las cosas en la vida suceden, uno porque la hace y el otro porque dejan hacer, o promueven de una u otra manera. Y estos funcionarios dejaron que se quemaran, dejaron, o que se asfixiaran y murieran, no les atendieron, es muy evidente, se vio en el video, se vio en el Correcto. video. Pero fíjate que, si bien es cierto que eso es una frontera caliente, como se le dice, que tiene mucho movimiento, no significa que tanto de aquí como para allá o de allá para acá se pueda hacer lo que quiera quien no pertenece al país, ¿no? Tiene que, o el que pertenezca inclusive a cada país, tiene que respetar la normativa interna de cada una de las naciones. Pero esto pareciera no ser nada, algo nuevo. Obviamente, como vos bien dijiste, como estamos nosotros ahorita en esta circunstancia, los venezolanos, es que nos estamos dando cuenta, o sea, en la circunstancia de la migración, no solo a Estados Unidos, hacia muchos otros países, es que nos estamos dando cuenta de lo que se vive, ¿no? Los salvadoreños tienen muchos años, los mexicanos, bueno, porque es parte de y 30 millones de mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Y después la migración más grande, la salvadoreña, era un país que creo que no llega ni a 5 millones de habitantes hoy día. Fíjense toda la gente que ha ido, que se ha ido de El Salvador. Pero no sé si tuviste la oportunidad, Díaz, de escuchar las palabras de un senador, la locución de un senador, Sí, el senador Emilio Álvarez y Casa Emilio Longoria. Álvarez. Emilio Correcto, ese, Álvarez y Casa Longoria. Muy buena, muy Emilio buena. Álvarez. Yo me suscribo a todo lo que dice ese señor. Y él, inclusive, de una u otra manera, dice: esto no es nuevo, chicos. ¿Hasta cuándo si hemos dicho que nuestra política migratoria es muy particular? Si no quiere el Estado mexicano, les pongo esa propuesta, tener migrantes de otros países que hagan ese movimiento, o sea, que tengan que pasar por México para llegar a los Estados Unidos, sino que, bueno, hagan como los cubanos, que se tiran una balsa y lleguen, bueno, es otra alternativa, pero que no quieren que pisen México, bueno, construyan Correcto. Entonces, el muro sur, o sea, de México con Honduras o Guatemala y Belice, y el muro norte. Dale pues, enciérrense. correcto. Entonces, No permitan nada. vamos a dejar que nuestra audiencia vea este video que está buenísimo, no se lo Está pierdan, dura bueno, está como bueno. 2 o 3 minutos, pero este tipo habla Vamos de a verlo verdad, porque o está este bueno. tipo no, Todas sus palabras están muy buenas. el senador Álvarez habla de verdad exactamente de cómo están las cosas. Vamos a decirlo con mucha claridad. La política migratoria de México mata. Y estoy citando a más de 300 organizaciones de la sociedad civil y 500 personas. Y yo agrego, la política migratoria de López Obrador no solo mata, viola derechos humanos y genera un trato profundamente indigno a las personas migrantes. Lo sucedido en Ciudad Juárez avergüenza a México ante el mundo, ante nosotras y nosotros mismos. Y no hay discusión. Tiene todos los elementos para ser entendido como un crimen de Estado. Es la consecuencia de la negligencia, la desatención y la simulación. El incendio, dice Amnistía Internacional,
es consecuencia de políticas inhumanas y sistemática y estructuralmente violan derechos humanos. Aquí, en esta misma tribuna, se les ha informado y advertido de las visitas que hice en Tijuana, de cómo estaban los migrantes. Se les advirtió y se les informó de cómo estaban en Tapachula en los centros de migración. Se les informó y se les avisó de lo que estaba pasando con los venezolanos, los haitianos, los nicaragüenses en esta tribuna. Sistemáticamente se ha dejado pasar. Se violan los derechos, se separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura. ¡Eso es un crimen de Estado, carajo! ¿Qué tiene que pasar para que cambien la política? Lo que está pasando es una sistemática violación a los migrantes. 40 personas y nos traen un tour. Y ni siquiera una comisión. ¿Qué les pasa? Si encabezan la indignación, pónganse a la altura de la tragedia y dejen de minimizar los hechos. Lo que pasó realmente es que tratan a los migrantes como delincuentes. Los persiguen en todo el país. Los persiguen, los sacan de hoteles, los sacan de camiones, los persiguen de los centros, los sacan de las plazas, no tienen dónde dormir, no tienen dónde comer y encima se arrodilla con Estados Unidos. Recibimos 30,000 migrantes al mes y ni siquiera hay dónde darles de comer. ¡Carajo! ¿Qué tiene que pasar? Bueno, Leo, ahí acabamos de escuchar. Más claro, no canta un gallo, como decimos nosotros en Maracaibo. De verdad, muy bueno y hay que hacer prestar atención, reflexión sobre el tema, porque lamentablemente, bueno, ha ocurrido este caso, han ocurrido otros accidentes que han tenido los migrantes en carreteras, en buses, cuestiones, bueno, pero de verdad. Que se mueren a días en los camiones de los coyotes, ahogados, entonces que los llevan como si fuesen cochinos. Yo aquí quiero hacer ¿sabes qué es lo más triste? Que la gente paga mucho dinero, 7, 8, 10 mil dólares para vivir esa penuria. Exactamente. Entonces, yo quiero aquí hacer una reflexión o un llamado de atención, y sobre todo a mis compatriotas venezolanos, de que cuando vayan a tomar esa decisión, yo sé que en Venezuela las cosas están muy difíciles, no hay oportunidad ahorita para, sobre todo a las nuevas generaciones, pero a las personas que se vayan a venir, yo les recomiendo que tienen que sopesar muy bien esa decisión, y sobre todo cuando tienen hijos pequeños. Porque si a mí me dicen, no, se vienen 2 muchachos jóvenes, con condiciones de salud, bueno, está bien, pero ya cuando viene una familia y sobre todo con niños, de verdad es muy difícil. Vivir todo ese trance de esa periplo desde que se sale de Venezuela hasta llegar a la frontera de los Estados Unidos, yo creo que no te voy a decir si vale o no la pena, porque yo no tengo cómo decirle a la gente no se vengan, claro. pero sí le puedo decir es que es muy difícil, y son muchos ya los venezolanos que se han quedado en el camino, y hay otras alternativas en este momento, como es el tema del paro humanitario, que es una opción válida, que mucha gente, que incluso se ha venido, pudo haberlo hecho en ese momento. Lamentablemente no estaba pues la medida, pero ya ahora sí. Entonces, de verdad, lo que quiero es dejar eso como reflexión a la gente que se quiera venir. Bueno, y en todo caso, si se vienen, bueno, traten también de portarse lo mejor posible para que no haya este tipo de sanciones. Lo que decía Leo, o sea, hay que adaptarse a cada realidad, a cada país, a cumplir las leyes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque también suceden estas cosas que de verdad son muy trágicas. Sí, ciertamente, Artigas. De verdad que yo, y he querido dejar el mensaje de solidaridad con los familiares de todos los hermanos latinoamericanos, los venezolanos, los ecuatorianos, colombianos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, que fallecieron en ese doloroso acto. Yo envié una condolencia a través de mis redes sociales, y un llamado de atención a todo aquel que ha pensado emigrar y hacer el mismo periplo, hacer el mismo viaje. Piénsenlo, miren,
cuando la migración comenzaba en Venezuela, había una discusión muy típica, y todavía existe, entre los que estaban y los que no estaban. El que estaba afuera muchas veces decía, es que allá en Venezuela no están haciendo nada la gente, y el que estaba dentro decía, devolvete y venítelo a bregar aquí con nosotros, porque está allá afuera, no sabéis cómo es, no sabéis cómo es. Y se creaba parte de la estrategia del gobierno venezolano de generar mayor división social, civil. Esa era parte del discurso, ¿no? Y había que reconocer ciertamente, bajo mi óptica, tanto el que se fue, porque el que se desprende bajo esa característica. No es que yo me voy y digo, papá, mamá, familia, mi esposa, mis hijos, nos vamos, me voy con mi esposo y mis hijos, nos vamos a otro país porque alguno de los cabezas del hogar, padre o madre, aprovechó una oferta de trabajo desde su casa y lo hizo de otra manera más organizada, o una oportunidad de estudio, X, sino que muchas veces es un acto, como se ha visto en Venezuela, más emocional que racional. 100% más emocional, llorando, triste, decir, me tengo que ir, ya no puedo, estoy desesperado, estoy X. Y uno se va y toma la vía. Y aquellos que hemos podido hacerlo de forma organizada, inclusive llegar al país que decidimos forma cómoda por avión, o el que lo hizo por carro, pero que lo hizo de forma organizada, el que lo hizo para Europa, el que lo hizo para el sur, para el norte, X. Es otra realidad que podemos contar, ¿no? Pero aquellos que, porque no contaban con todas las herramientas, ojo, que no es solamente dinero, ¿no? Y obviamente el dinero es un importante elemento de peso, pero que no solamente el dinero, pues, y lo hicieron esas travesías de caminatas. Recuerda que primero día fueron las caminatas esas hacia el sur, que venían, y no para hablar desde Maracaibo, que es, o desde el estado Zulia, que es el No, y estado con mayor cantidad de migrantes por frontera, gente que se murió desde caminando, Oriente, gente que se murió caminando en la cordillera andina. y gente que venía desde el oriente venezolano, Ujú. caminando, y gente quedó en el camino, murió, cuando agarraron los fríos, esos templados de Colombia, de Perú, de Chile, bueno, pues Ecuador, muy fuertes, bueno, no, llegaron hasta donde tenían que llegar, pues lamentándolo mucho. Y después ahora, yo no sé de verdad, te lo confieso, por dónde salió o dónde explotó esa promoción de caminar el Darién. Si es que alguien ya lo había hecho, supongo, pero o sea, en ese volumen que de pronto se hizo casi que una moda. Ya Bueno, no, voy por el Darién, voy sí, por el Darién. me Y hasta imagino que chisme se también, hacía de eso. me imagino que también esos coyotes que se establecieron en Explotaron, sí, esa porque eso es zona, una industria, ¿viste? exactamente, Eso no es una exactamente, maraña, de que ay, voy a traerme a dos o tres, una marañita, me gano unos cobres, pago una deuda y ya. No, eso es una industria que exactamente, genera sí, mucho dinero así y es. genera muchas muertes también. Pues tú no pagas completo, esos te persiguen, así esté aquí adentro, Bueno, donde sea. y eso quería hacer un comentario sobre eso, y es que de verdad, bueno, lamentablemente se han perdido muchas vidas, pero, y esa gente que ya murió no vuelve, pero Así es. también se ha producido 7 millones de venezolanos que han salido que están totalmente separados de su familia, o sea, que de una u otra manera, también eso es como una especie de muerte, pero en vida. Por ¿Por qué? Porque supuesto, no eso te es un puedes duelo. reunir con tu mamá, ni con tu papá, ni con tus hermanos, ni nada, porque no te puedes devolver para allá. Entonces, eso es algo de verdad muy, muy lamentable, y sabemos que el origen de todo es el sistema político que está viviendo Venezuela con este gobierno, en el caso venezolano, pues, Así es, como tal. así es. Por Entonces, eso es, sí, sí, echaba sí, todo este cuento para decir, hoy día, con más historias de migrantes venezolanos, para hablarnos a nuestra comunidad directa de venezolanos, pero extendida a todos los migrantes de cualquier parte del mundo. Piénsenlo un poquito cuando vayan a tomar la decisión de migrar, sobre todo si es algo muy impactante. Pues en un momento de guerra, obviamente la gente tiene que salir corriendo y verá dónde llega, porque no te queda otra alternativa. Pero cuando ya dices, es que yo, ¿será que me tengo que ir? Pensalo un poquito. No es que no te mováis, es que estéis claro lo que tengáis que hacer. Tenéis que estar claro de, me voy por esta vía, ok, porque es la mejor o la menos gravosa alternativa, la menos mala. Pero tengo que estar claro que donde yo llegue soy un migrante, que tengo que adaptarme a esas reglas, que no puedo llegar a exigir, ¿no? Como decimos en Venezuela, no puedo pedir limosnas con escopeta, no puedo llegar a los San Pau a hacer una burla como se llegó a hacer. Es una realidad del por qué la xenofobia en los últimos tiempos, porque la xenofobia hacia el venezolano, un término que partía inclusive desde la preparación académica del venezolano y hoy día a los, tal vez,
la forma como llegan y tan bulliciosa y bueno, mira, y ahora nos vamos para tal parte y ahora estamos aquí en Nueva York y el video que se hizo famoso con las redes sociales del chamito peleando con un policía que le pateaba la cama y pateaba todas las cosas, la tiraba de bravo y el otro decía, lo que está grabado, mira que lo que está grabado, como justificando aquí todo eso. Hermano, ustedes no conocen aquí las normas, conozcan un poquitico, hagan algo o sencillamente, como decía Miguel Adelante, hagan bien y no miren a quién. Si usted lo que va a emigrar y va a pararse en ese país, adáptese a ese país. Si lo que va a usar ese país de puerto, de acceso, adáptese mientras esté allá y pensando en esos objetivos para donde se va, de lo que tiene que hacer. Pero evite hacerlo algo 100% emocional. Y esto se los digo de corazón, porque aunque uno haya tenido la suerte de emigrar con cierta comodidad, el dolor es el mismo, porque hay una separación, como lo acabáis de decir, Abdiel. Así es. Hay una separación de la historia de uno mismo, no solamente de la sangre, sino del esfuerzo que uno ha hecho, del trabajo que uno ha hecho en su país de origen, de todo lo que dejó atrás, sin poderlo inclusive despedirse, sin poderlo despedirse, porque alguna circunstancia te hizo decidir quedarte o decidir partir, pero No, prefiero hacerlo más y acomodado. despedirse incluso de familiares que han fallecido, que uno nunca más, nunca lo Totalmente, va a volver a ver, como en mi caso particular, que he perdido 5 hermanos y no he podido estar allá. En los totalmente, últimos 5 años, ¿ah? En los últimos 5 años. Entonces, totalmente. ¿cuántos Así es. Abdías puede haber en esos 7 millones? Mucho, mucho, mucho. Y bueno, o sea, es que las historias hoy día para contar, y imagínate tú, porque no es para hacer comparación, es para que veamos tratemos de ver todas las aristas. Bueno, tú te viniste en avión y estás y trabajaste y bueno, estás viviendo tranquilamente hoy día, pero no pudiste despedirte de 5 hermanos y a mí me conta lo unidos que son ustedes, todos los hermanos. Imagínate eso, como lo dijiste, los que se vinieron caminando por el Darién, que en el camino perdieron al que los estaba acompañando. Bah, Ah, sí. gente que todavía, porque todavía hay quienes lo caminan en el Darién, y te echan el cuento y te dicen que en medio de su camino, un cuerpo por allá viejo, otro que está colgando desde de la mata, alguno que está mochado pues se lo comió no sé quién, el otro que está podrido, se los encuentran en el camino, todavía de gente previa, o sea que no conocen, ellos cogieron la ruta y se encontraron ese pedazo de cuerpo allí. Bueno, y estos tuvieron la mala La gente suerte se impacto. estos 40 tuvieron tan mala suerte, ¿verdad? Entre comillas, porque te pudieron Que haber salvado pasaron en la siendo y le vino a ocurrir eso ahí. le viene ocurriendo esto. Lamentablemente así es la vida, porque bueno, Así eso, es. como dice uno, le tocaba, pero qué lamentable que te tocaba y el que te pudo salvar no te abrió la puerta. Y lo otro que es muy lamentable, que con toda la extensión informativa que se ha hecho de esto, la cobertura informativa, los comentarios de muchísimas personas, así como nosotros, no aprendamos. Quienes estamos ya acomodados, es decir, instalados en el país donde decidimos emigrar y aquellos que deciden emigrar, no lo hagamos de forma consciente. Metámosle un poquito de razón y dejemos la emoción que evitar que nos domine. Metámosle un poquito de razón cuando decidamos emigrar, que hay muchas alternativas, tú hablaste del parol, y hay muchas para poder entrar, si es a este país, a Estados Unidos que lo quiere hacer, desde afuera que se pueden ir tratando. Averigüe, la información está al alcance de todos, averigüe. Eso es todo lo que debe hacer y mi abrazo para toda la gente y para todos ustedes que nos ven. Gracias por acompañarnos. Yo lo dejo hasta aquí, Abdías, si tú quieres Sí, decir algo. no, no, igual yo de verdad me adhiero a todas esas palabras que tú dices. Piénsenlo, busquen alternativas y consulten, que hay mucha gente especialista que sabe de eso y los puede ayudar. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en el día de hoy y agradecidos con todos los que se unen a nuestro canal. El programa anterior de verdad fue muy bueno, hemos tenido muchos buenos comentarios, muchos views nuevos y esperamos que este sea de igual agrado para todos ustedes. Y de utilidad. Sobre todo, y suscríbanse, compártanlo porque es muy importante que otras personas tengan la oportunidad de escucharnos lunes a lunes a través de esta plataforma y que Dios me los acompañe. Que hubo.